Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos veáis. Estamos en un programa de espíritu renacentista, de estos programas que hacemos en los que buscamos un poquito de llevar esa cultura, esa ciencia, ese arte, ¿no? Esa música, pues llevar un poquito de todos esos saberes a las redes. Y bueno, tenía un programa pendiente. Bueno, no sé si veis aquí donde suele poner el nombre y abajo un poquito, que siempre veis que suele aparecer Author and Music Composer, ¿no? Que es normalmente pues lo que suelo poner. Pero para los que no lo sepáis, yo también soy licenciada en geografía, geógrafa. Y quería y tenía pendiente hacer un programa acerca de la geografía, de la importancia de la geografía y de los geógrafos. Y para que lo conozcáis también un poquito, para conocer un poquito de este mundo, que bueno, está pues un poquito mal valorado. Todos nos acordamos de del instituto, y bueno, más que del instituto, del colegio, en el que siempre estábamos todos con el examen de geografía y todos pensando, y es que tengo que estudiar ríos y montañas. Y el problema es que la geografía es algo mucho más, es algo más bonito, es algo mucho más completo, pero es algo mucho más desconocido. Y cuando se desconoce algo, pues se tiende a infravalorar. Entonces, quiero este programa hacer un homenaje a la geografía y su importancia durante toda la historia, para que entendáis muy bien los procesos que suceden hoy en día, porque todo aquello que sucede en el territorio y forma parte del territorio corresponde también a la geografía y a los geógrafos. Y bueno, cómo no, tengo un súper invitado, un gran amigo, un gran compañero de carrera, con el que hoy pues vamos a entrar un poquito dentro de ese fascinante mundo de la geografía y vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, hoy horizontes geográficos. Y nuestro invitado especial, Carlos Gómez Cruzado, un geógrafo. Así que, pues sin más, le voy a dar la entrada a Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Úrsula, y buenos días, tardes y noches a todos los que nos estén viendo en estos momentos. Y bueno, me gustaría pedirte permiso para dedicárselo a un amigo que me ha estado incitando a sacarme la tesis doctoral después de 20 años de sacarme la licenciatura. Este es un amiguete aquí de Leganés. Él estudió logopedia, pues está en una silla de ruedas. Se llama Emilio, ¿no? Para que no se me olvide, Emilio Álvarez. Bueno, Emilio. Y sobre todo, en especial, para que le sirva de apoyo porque recientemente ha perdido a su apoyo de 40 años juntos, a su mujer, a Araceli, ¿vale? Entonces, dedicárselo a él y a todos los que nos van a escuchar, ¿no? Y por lo menos que no se queden con geografía. ¿Dónde está el Mulhacén? ¿Qué río pasa por Londres? O la capital de Kanchaka, o de Rusia. Efectivamente. Y encima después es que hay cada burrada que yo ya no sé si la gente lo hace aposta o es que es así, ¿eh? Porque en algún programa yo vi últimamente que iban por la calle preguntando, pues eso, ¿cuál es el río más caudaloso de España? O ¿cuál es la montaña? Porque ahora hablaremos de eso porque todo el mundo se piensa que la geografía es simplemente eso y que todos somos bases de datos. Y yo recuerdo el primer profesor que me lo dijo, que tú le conoces, Sanz Donaire, que me dijo, los geógrafos, Úrsula, no somos bases de datos. No somos bases de datos. ¿Quieres saber una capital bien? Al final la acabas aprendiendo porque hemos hecho tantos mapas, pero ¿quieres saber una capital? Hay atlas y si no hay atlas hoy en día lo tienes en internet muy fácilmente. Pero desde pequeños he estudiado en la educación primaria sobre todo, que parece que los geógrafos somos bases de datos, que tenemos que tener memorizados un montón de datos, entre ellos pues los picos más altos, los ríos más caudalosos o dónde está la capital yo qué sé, de Canadá, por ejemplo. Y en esa serie de preguntas le preguntaron a unos chicos, bueno, ¿podéis decirme el río más caudaloso de España? Y dice uno, el Teide.
Vale que no sepas qué es el Ebro. Perfecto. Pero dime por lo menos dime un río, no me digas un volcán. Digo, ya no sabía. Yo decía, digo, bueno, pues nada, esto será así, no sé. A ver, hablándolo, pues es reciente, y perdona que te corte, ¿no? Es reciente como el día de Nochevieja o Año Nuevo. O sea, estábamos hablando mi cuñada con mis suegros y tal. Tenemos sobrinos que viene uno en camino. Bueno, por parte de mi hermanilla, estoy muy contento, la verdad. Y ya tengo a mi ahijada de 10 años. Pero lo triste es que no les enseñan dónde está el Mulhacén, por ejemplo. Ahora le dices a mi sobrino de 17, que lo mismo Diego 17 y tiene 18 años, o mi sobrina mayor que va a hacer 20 años, y le digo, ¿por dónde pasa el Guadalquivir? Dice, anda, si ese es el río que pasa por Londres. Dice, pero es que no lo estudian tampoco, porque a nosotros nos ponían a chicharrar. Por lo menos a nosotros nos obligaban, y no sé si os acordáis, pues todos más o menos los que sois de nuestra quinta un poquito, os acordáis de todos esos mapas que teníamos que hacer además a mano. Y entonces, yo me acuerdo que al final te los aprendías, ¿no? Pero ahora, hoy en día no, o sea, hoy en día es como, bueno, pues... Los mapas mudos dichosos que te los ponían ahí en el examen y te decían, Cabo de Ajo, Cabo de Machichaco, y tú decías, el Miño, decía, el Miño lo sé, por lo menos pasa por... Pero es que ahora no se lo enseñan. Y si no, la lista de capitales y países que eran los más, entre comillas, absurdos, sobre todo las de África, que están cambiando, como sabes tú bien, o como ustedes deben saber, que África está cambiando constantemente. Sobre todo me viene a la cabeza el Congo, la República del Congo. Efectivamente. Y es que la geografía está muy viva. La geografía está muy viva y es muy cambiante. Y todo aquel proceso que se hace en el territorio y por el territorio tiene que ser muy importante de estudiar, porque yo lo hablaba con historiadores, además, que decíamos, para comprender ciertas actuaciones como lo que ha pasado con lo que pasa en Ucrania, como esas guerras que hay en África constantemente y en otros muchos lugares, se tiene que entender de dónde viene. Y de dónde viene no es solo una historia que me cuentan, algo... No, de dónde viene es un proceso normalmente geográfico. Es decir, todos sabemos que Rusia en su momento, la Unión Soviética, tuvo un montón de territorios, ¿vale? Todos sabemos la importancia que sigue dando Rusia al imperialismo. Y eso también pues genera, pues bueno, todos sabemos que hay lugares muy importantes, espacios muy importantes y de gran valor. Y muy estratégicos. No solo geoestratégicos como Gibraltar, sino... Gibraltar es que es estratégico, ya lo sabes, por muchos aspectos. Dicen, el Peñón si es una piedra. Vale, antes tenía más sentido por el paso de barcos, pero cuidado, que el Peñón está hueco. Ante un ataque nuclear sirve muy bien para esconderse. No sé si lo has oído alguna vez, está hueco. O sea, de refugio nuclear sería ideal. Han mencionado a Rusia, por ejemplo. Rusia, él quiere volver, pues sobre todo el aspecto que tiene Putin, que es volver a la Rusia antigua, que es coger de nuevo Ucrania, todos los países que componían Rusia. Más luego lo que se suma, otros intereses que decían, vale, Ucrania está ahí en un sitio muy estratégico también. Si hay un bombardeo desde los aliados, por decirlo así, de la ONU, a Rusia le da tiempo a detectar los misiles y destruirlos. Pero si Ucrania se pone aliado de la ONU, si suelta un petardazo, cuando quiere darse cuenta el Kremlin, dice, leche, ya tengo el supositorio aquí. Ya hace muchos años, un geógrafo llamado Yves Lacoste nos sorprendía con este libro, que es La geografía, un arma para la guerra. Aquí ya se hablaba del papel del geógrafo, como ya estaba, pues eso, infravalorado, como la geografía cada vez se iba infravalorando más, ese papel importante, y lo habla muy bien sobre la geopolítica y la estrategia, ¿no? La verdad es un libro que me costó encontrarlo, pero lo quería encontrar. Y bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es la geografía y qué estudian los geógrafos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es la geografía? Si nos remontamos, vamos, yo pensándolo y meditándolo cuando me lo propusiste decía,
geografía, ¿desde cuándo se hace geografía? Y me venía la palabra de un tal señor que se llamaba Casildo Ferrer Chasco. Que lo mejor te suena. Casildo. Ay, Casildo, qué maravilla. Maravilloso Qué profesor. No he enciclopedia visto andante. en la vida a alguien coger una hojita pequeña del campo y decirte su nombre científico. A Y su nadie árbol le he visto. genealógico. Y su árbol genealógico. Todo. Casildo, vamos, era Entonces, una me máquina. acuerdo que era una máquina, sobre todo, de plantas y de bichos. Todo Sí. bicho que se movía también lo sacaba. Claro, zoogeografía. Era una cosa que, vamos. Y hay que decirlo que también, pues, me propuso en su momento ser mi director de tesis doctoral, igual que me lo propuso a ti también, más de un profesor, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que decía que el geógrafo teníamos una deformación, y era que todas las disciplinas cogen el coche para irse de vacaciones a la playa y se van a la playa y desconectan el trabajo. En cambio, el geógrafo va analizando todos los pliegues, todas las carreteras, todo lo que va viendo. Entonces no descansaba. Y luego Es verdad. te sientas a la tumbona, a eso y dices, joder, qué de Mario, empiezas a analizar esta arena, ¿es silicia, no es silicia? Que si es volcánico esto, que si puede pegar el petardazo el Teide o no lo puede pegar. Oye, quiero que me cuentes lo del Teide. Lo del Cuéntame, que Teide, ya tenemos... me has dejado. A ver, pues la verdad que lo del Teide me he ido enterando por pues una persona que ya la has conocido, aunque sea telemáticamente, y que si vienes algún día por aquí, me gustaría que la conocieras, y es Noelia, ¿no? Es la que me ha prestado la Besito. tablet. Besita, Noelia, muy grande. Exacto, está ahí viendo sus novelas, que eso es geografía a su manera también, histórica y demás. Y bueno, pues cuando saltan las noticias, sabes que cuando te metes en Google hay muchas veces que te vienen noticias, pues ya nosotros que vivimos en Leganés, pues de Leganés, no solo del equipo de fútbol, sino de más, y salió lo del Teide. Y parece ser que en Tenerife está pasando como en La Palma, ¿no? Que la superficie está aumentando de volumen. Acuérdate que antes que entrara en erupción Cumbre Vieja, empezó a dilatar, por decirlo así, ¿no? Entonces, los enjambres sísmicos, que para el que no lo sepa, tú sé que lo sabes, es todos los seísmos que van emparejados, o sea, viene papá seísmo, quiere decir que sea un terremoto destructivo, viene mamá terremoto o seísmo, y luego vienen los hijitos. O sea, es una familia de seísmos. Entonces, parece ser que ha habido varios enjambres y bastante seguidos. Entonces, yo según me estaba leyendo, no leía las noticias, porque me ha ido leyendo varias, digo, uy, se me ha encendido la bombilla hasta que tenemos los geógrafos, ¿no? Y ha empezado a girar, como las ambulancias y los bomberos, y he dicho, esto parece ser, ojalá no nos equivoquemos, ¿no? Que podría ser que el Teide o bien está roncando, que sabe que de vez en cuando ronca, Guayotas. Tú sabes que los guanches le llamaban guayota, le llamaban el demonio, el demonio que estaba dentro del igual volcán. que en el Timanfaya, que sale el diablillo ahí, que me lo clavé yo en la cabeza. Noelia no pudo dormir ese día cuando lo fuimos a ver al Timanfaya, ¿no? Pero yo fui a hacerme la foto y al incorporarme, ¡pum!, me clavé todo el tridente en toda la cabeza. Que era el diablillo que hacía que se moviera. Pues en Tenerife igual. Pues parece ser, también me viene lo que me contaba mi suegra, que no sabe de geografía, pero bueno, todos sabemos algo de geografía, ¿no? Sí. Aunque no nos demos cuenta. Entonces decía que entró en el centro de interpretación y decía, el Teide le hablaba. Ella se llama Marisa y decía, no Marisa, pero ella lo interpretaba. Marisa, que estoy dormido, que en cualquier momento me puedo despertar. ¿No? Claro, porque ¿el Teide es un volcán que está muerto o simplemente está dormido? El problema es que, claro, la erupción fue hace tantos cientos de años que parece... Sí, tienes energía, que a lo mejor fue más reciente, pero el Teide lleva dormido. Y está dormido. Y además te lo dice, estoy dormido. Que estoy dormido, ¿eh? Que en cualquier momento me despierto. Y entonces, ay Dios, que no se despierte, por favor. Que sea solo una pesadilla y haga como nosotros. Y nos demos la vuelta y siga durmiendo. Si quiere le componemos una nana para que siga dormido. Que siga dormidito, porque si no... Que siga dormido, por Dios.
Sí, Yo porque... me viene a la cabeza también que yo creo que lo hiciste también con una tal Manoli Redondo, que nos llevó ¡Ah! A Portugal. Yo con a Manoli, sí. Portugal A y yo fui Portugal, con ¿te ella acuerdas? a Tenerife, que estuve una semana Sí. entera Ay, pateándolo, es verdad, yo que no pude ir subimos a arriba ese. del Teide, al cráter. Anda, que si se mueve en ese momento, que olía a huevo podrido, que vamos. Nos, nos quedamos sin geógrafos, si se mueve en ese momento. Pega el petardazo y me quedo en las nubes, en el mar de nubes, que es alucinante cuando se ve, ¿no? Y qué Bueno, frío. es fascinante. A todo aquel que no haya ido, le Es recomiendo que alucinante. vaya porque es alucinante estar Aquello, allí. y además Es es que se como mueve. andar sobre el cielo. O Sí, sea, es sí, es una maravilloso. cosa. Cómo se acelera el Espectacular, corazón de esa altitud. A los espectacular. que me estáis escuchando, si subéis arriba, en el puerto base no os arriméis para reposar el brazo en la valla. Sí, porque se te puede parar el corazón de un susto. La estática se pone tan fuerte que te pega un latigazo que dices, o sea, yo dije, madre mía, no se me va a parar el corazón de la altitud, pero esto, ¿no? Por lo que intentamos subir, que es a lo que voy, ¿no? Sí, Teníamos permiso para subir al cráter. Para subir al cráter ya hace falta permiso. Y qué cosa que allí están también el grupo Trasa gestionándolo. Entonces, cuando intentamos la primera vez, no pudimos subir, la segunda tampoco, y ya Manoli estaba desesperada diciendo, no vamos a poder subir, ¿no? Y al final la tercera fue la vencida y era porque, como bien sabes, Úrsula, tienen puntos de control para controlar los seísmos y los movimientos. Siempre hay seísmos. Y parece ser que se movió. Entonces, cuando hay seísmo un poquito más fuerte, no quiere decir que entre en erupción, pero siempre se está ajustando, el teleférico se mueve y puede ser peligroso para los que van dentro. Entonces, claro, con tal que detectan un poquito de actividad, no quiere sí. decir que pegue la erupción, pero Ya, con ya. tal que eso, lo paran. Entonces te quedarías en el puerto base y muy bien. En la parte baja, que no sube el teleférico, donde arranca el teleférico. Entonces lo pararon varias veces porque el Teide hizo ese ronquido y se movió. No quiere decir, pues estaba durmiendo plácidamente, no nos dio guerra, ¿vale? Pero parece ser que ahora hay un poquito de movimiento. Más guerra. Uy, pues que no, por favor, que se quede Pero tranquilito. vamos, el Pero bueno, movimiento, gracias a Dios, bueno, hay estudios, pero por favor que actúen mejor que con la Dana, por favor. O lo que sea, tiene que hacer es contar con nosotros. una de las llamadas que yo quiero y yo quiero hacer, desde luego, es lo que tú dices, Carlos. Todo aquel que ha estudiado geografía, todo aquel que sea geógrafo, sabe que nosotros estamos especializados, una de nuestras 1000 especialidades, porque es una carrera bastante amplia, y por eso yo creo que esa ha sido una cosa también un poquito que ha ido en nuestra contra, porque es una carrera bastante amplia, pero yo creo que hoy en día hay varios aspectos en los que la geografía tiene mucho que decir. Uno de ellos, como no, todo lo que es la parte de medio ambiente y protección ambiental. Otro de ellos, la ordenación del territorio. Y otro de ellos, los riesgos. Y las tres van muy intensamente ligadas, van muy íntimamente ligadas. ¿Por qué? Porque una buena ordenación del territorio puede prevenir muchos riesgos. A ver, Y se puede siempre salvar van a estar muchas las cosas. inundaciones, siempre van a estar los seísmos, siempre van a estar pues, volcanes, va a haber tsunamis, va a haber tornados. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, y la naturaleza está viva. Pero si podemos paliar de alguna manera todas esas catástrofes, es decir, fíjate Japón, yo siempre pongo el ejemplo de Japón. Japón es una zona sísmica, pero Y, joder, suceden y, no, y no, y están preparados para que haya minimizar las muertes. Entonces, si tenéis a especialistas que sean realmente, han trabajado para ser especialistas en esto, pues utilizarlos, porque ahí están, pues, a ahí ver, lo que están. es que lo gracioso, hay muchas cosas graciosas que nos afectan a los geógrafos, ¿no? Y ahora me vienes, ¿qué eres geógrafo? ¿Desde cuál es la capital de Ah, y Cantabria? el trivial es lo peor, ¿eh? Ah, tú Y sabes de dice, geografía, no puedes fallar. no puedes fallar, joder, no lo sabes, pues eres geógrafo. A lo que se suma es, salida, profesor. Vale, Hombre, es una de las grandes salidas, pero, jolines, yo me acuerdo de un cuadro que si lo encuentro Úrsula te lo mandaré para que lo tengas, de todas las salidas que tienen los geógrafos.
desde publicidad, no sé qué, pero luego lo que me da mucha rabia es un grado de intrusismo. O sea, si existe la geografía, ¿para qué me inventan, con mi respeto a todos, una ciencia ambiental, los ambientólogos, que es una geografía chica? Las ciencias ambientales, realmente tú miras, y tengo, vamos, un vecino pequeño, una vecina de mis padres, es ambientólogo, y me salió de alma, son geógrafos chicos, todas las asignaturas suyas son las nuestras. Es que nosotros hemos dado Ambiental de España y también Evaluación de Impacto Ambiental. Jolines, una ordenación del territorio, pero es que todas esas asignaturas que dan los ambientólogos es que son las mismas que damos nosotros. Entonces dices, ¿para qué dos carreras con lo mismo? No lo llames ciencias ambientales, llámalo geografía o compleméntala. Sí, complementa el grado, lo que sería hoy el grado, que hoy el grado es Geografía, Ordenación del Territorio, pues Claro. complementalo un poquito, ¿no? O Y hay sea, cosas, jolines, pero es que son las mismas, o sea, las mismas asignaturas, con el poder que tiene la fotointerpretación para pero todo. es lo que te decía, Carlos. La geografía en su contra ha ido que era una carrera bastante. Cuando entramos en esta especie de, de modelo nuevo en el que la especialización en la educación es algo básico y es todos vamos a especializarnos, ahí estaba la geografía, una carrera genérica. Puede que yo no sepa como un biólogo sabe en su especialidad Sí, acerca porque hemos de los trabajado con él. seres vivos, pero un biólogo no es capaz, y con perdón, porque a mí me encanta la biología y era una de mis carreras que Y quería es yo bonita la biología, claro. en su momento, hacerte un estudio integral. Y recordemos una cosa que es muy importante, porque vivimos en un mundo global, en lo que todo está interconectado, el propio universo está interconectado. Ahora estamos viviendo una alineación planetaria que influye en todos nosotros. Las erupciones volcánicas influyen en nosotros, o sea, las erupciones volcánicas, las solares, iba a decir las volcánicas también, pero Sí, las pero eso solares, también hay erupciones las solares, o solares sea, influyen. tipo volcánicas. Efectivamente, la luna, solo tenemos que ver la luna y las mareas. Todo está interconectado. Y en este planeta pasa igual. Si aquí nos llega a Madrid la arena del Sáhara, ¿qué quiere decir todo esto? Todos los procesos están interconectados, todo está interconectado. El geógrafo coge la parte de la vida, de lo que es toda la parte de la biogeografía, lo que se llamaría biografía, la parte viva, el suelo, las plantas, los seres vivos, ¿vale? Sí, lo que es la geografía física, por decirlo así. Y coge también toda la parte humana, todos los Claro. movimientos culturales, económicos, migratorios, todos los aspectos. Y lo que hace es combinarlos para hacer un estudio para algo, sí que nos interese, algo específico que nos interese. Una pandemia, por ejemplo. Algo específico, un trabajo específico, un cálculo de riesgos en esta zona por riesgo sísmico, por riesgo de inundaciones, por lo que sea. ¿Y cómo puedes estudiar? Porque un geógrafo estudia desde muchas perspectivas. El problema es que se empezó todo a tecnificar y ya decían, no, es que quien estudie medio ambiente tiene que tener su propia especialización. No, señores, un geógrafo puede acabar y luego especializarse en eso. O un geógrafo puede acabar y especializarse en regional o especializarse en geografía cultural o en la geografía que le dé la real gana. Claro, yo siempre lo he visto y yo creo que esto ya lo comentábamos en nuestra época estudiantil por aquello hace ya 20 y tantos años, ¿no? Que ya vamos por los 20, llevamos casi la boda de plata, si no me confundo con los 25 años, ¿no? Entonces, yo siempre decía que estaba por un lado la geografía física, que es el medio natural, pues los suelos, todo, los ríos, pero no desde cómo se llama este río y por dónde pasa, ni dónde está. Luego estaba la geografía humana, que ya ahí entrábamos, pues la pandemia, por ejemplo, en geografía de la salud. Puedes hacer un estudio epidemiológico, ¿por qué se produce esto? ¿Dónde puede salir? Nos vamos a COVID-19, puede ser de cáncer, puede ser de 2000 enfermedades que están saliendo. Y luego, esto se queda cojo. Y dices, ¿por qué se queda cojo? Física por un lado, humana por otro. Para eso tenemos el análisis geográfico regional, que lo que hace es eso y lo une todo. No hay que pelearse
San Donaire con su padre que era de geografía humana? ¿No? Es No, verdad, pero es que por eso yo decía, digo, los ay, geógrafos... mi Juanito, como le decía el Palacio Extremera, ay, mi Juanito, que me ha salido rara, no. Es que está el análisis geográfico regional. Y el territorio tiene esos componentes físicos, más humanos y todo. El territorio, que eso lo siento mucho, es ámbito nuestro de estudio, del geógrafo, el territorio es como es por unos factores físicos, por unos humanos, y a lo que se suma una herencia histórica. Y la historia influye por la forma, porque, vamos a ver, nos vamos a Madrid que lo conocemos, pero podemos ponernos cualquier ejemplo. Madrid, ¿por dónde se forma? ¿Dónde sale el este? Nos podemos ir a París si quieren la gente escucharlo, que es muy fácil. ¿Dónde sale la ciudad de París? Pega a un gran río, que según algunos puede ser el Vesubio, pero no, es el Sena. O sea, es un río importante, ¿vale? Entonces se forma el Acité, que es la isla, que es donde está Notre Dame, que es una maravilla. Tuvimos la suerte, no leí yo, de estar allí de viaje de novios y subir arriba antes de que se quemaran y decían, ¿dónde está el jorobado? Y me dieron abrazado a la campana, ¿no? Entonces, ahí se forma, ya sabes que yo soy un poco balso. Entonces, ahí tienes un gran río y ha influido que esa ciudad es, París es como es, gracias al río y lo que ha hecho el río ahí. Y cuando hay una lluvia que está lloviendo cada 2 por 3 en París, no se inunda el metro de París como pasa en Madrid, no sabemos qué pasa con el Manzanares y tiene menos caudal con el Manzanares. Y luego ya, ¿por qué? Por una herencia histórica también que está ahí. O sea, no sé si está quedando claro lo que estoy intentando trasladar. Físico, el río influye en esa formación de la... porque eso puede ser también estratégicamente para defender la ciudad, está ahí. Le da agua, le da alimento, le da riqueza. Nos podemos ir... Siempre nos hemos ido a los asentamientos de Egipto. ¿Cuántos trabajos no ha hecho? ¿Te acuerdas de San Donaire? ¿Cuántos trabajos hacía sobre el Nilo? En Hidro, ¿te acuerdas que estábamos en hidrogeografía? ¿Cuántos trabajos hacía sobre el río Nilo? Yo me acuerdo que además una vez nos trajo... Nos trajo una vez al que era en ese momento el alcalde del Cairo. Sí, que era un hombre de Galicia. Vaya alcote que era. Que nos dio una charla, me acuerdo. Y... Era un guapo mozo porque tenía una altura y nos lo hacía en inglés y él hacía de intérprete. Sí, pero yo entendía mejor el de inglés. Lo siento, Sanz. Es que no sé si era el bigote, pero yo entendía mejor el que hablaba en inglés. Pero hay una cosa que siempre me ha encantado de Sanz. ¿Cómo iba la etimología de la palabra? Cuando decía paisaje y vida, Landschaft. Y además que lo pronunciaba. Es que sabía muchos idiomas. Es que... Sí, era. Yo no sé cómo estaba de profesor de la universidad, era catedrático, lo que no consiguió el padre, acuérdate, ¿eh? Y siendo el catedrático más joven, y es que, por lo que he leído, sabía español, pero es que había mamado también el ruso, el alemán, el inglés, y espérate que había por lo menos 2 idiomas más, no sé si el francés... No, era un hombre y me encantaban, también, y me encantaban sus clases de geografía física, porque era totalmente, mira, la geografía física que daba él y la geografía física que daban otros profesores no tenía absolutamente nada que ver. Porque la otra geografía física que daban eran como más parecía a la geomorfología. Sí. Esos cortes geológicos, ese estudio de... Al estilo Palacios, efectivamente, era muy geomorfológico. Sin embargo, me encantaba la geografía física de Sanz, sobre todo en esos problemas que te ponía. Si estás en Moscú y son las 12, en Toronto, y la luz te da, pero no te decía dónde estaba, ¿eh? Tú decías, si ahora mismo está amaneciendo en Toronto y tú estás en no sé qué, no sé cuántos, con 4 o 5 coordenadas, dime dónde estás. Y además te enseñaba a sacarlo. A lo que se sumaba. Me encantaba, yo decía, digo, con estos cálculos ya podemos saber dónde estamos simplemente con... Qué maravilla, ¿no? Qué maravilloso. Y yo te voy a decir que yo descubrí la geografía. Yo iba estudiando por ciencias, de hecho yo quería estudiar o biología o ciencias físicas, porque como siempre quise ser astronauta, yo decía, pues estudio astronomía, quizá, porque era lo que más me gustaba. Y la verdad es que no sé si fue una casualidad o de ese día o un despiste, que soy muy despistada, además para ser geógrafa soy bastante despistada.
La cuestión es que en lugar de poner, claro, yo en el bachillerato no había dado geografía, en el de ciencias. De hecho, una cosa fatal, la geografía tiene parte de geografía física, se debe dar en todos los bachilleratos, no solo en el de ciencias sociales, ¿vale? Eso Pero bueno, es una base que esa se es, tiene que dar siempre. esa es otra cosa. Entonces, claro, yo en el bachillerato yo geografía no había dado. De hecho, tenía esa idea de la geografía que tenemos todos de los mapas, los ríos y tal. Pues me equivoqué, en lugar de poner geología puse geografía. Yo me iba tan contenta a casa y cuando empiezo a leer los papeles con detenimiento veo geografía. Tú no sabes qué disgusto me pillé, Carlos. Pues si Porque yo sabes pensaba eso, que la geografía era estudiar 5 años ríos y montañas. Y yo diciendo, 5 años, ríos. El primer año me enamoró, me enamoró. yo el primer Y año eso, estuve tristón. Yo el primer año estuve ¿sí? tristón porque cada vez que pasaba en el G veía mi casita de muñecas, que para el que no lo sepa es la Escuela de Ingenieros de Montes. Ah, Simplemente ya me acuerdo, anda que no. era lo que quería estudiar yo. Entonces pasaba y me ponía muy triste, pero el primer año, a pesar de las 18 asignaturas que tuvimos, me saqué 9, por lo menos el Ecuador, ya me quedé con lo que decía Palacios Estremera, María Teresa, Ah, la hermana, sí, porque son dos. la hermana Teresa, que sabes que le quitó las pilas a David, tenía más energía y tal, y yo me acuerdo, no sé si te acordarás, porque estábamos todos juntos y apareció ella y yo me quedé muy así, me dice, bueno, Carlos, no sé qué te ha pasado este año, pero te veo más centrado y tal. Y se quedó mirando a Sergio Sevilleja, no sé si te acordarás. Dice, Sí. y a ti te digo lo mismo, Sergio, y estabas tú, y a ti, Úrsula, igual. Entonces yo me quedé un poco traumatizado porque entre tanta gente dije, ostras, si se saben nuestros nombres. Y Sí, empecé a cogerle gusto y estoy súper contento con ese geógrafo. no, yo me enamoró. La geografía me enamoró, porque yo que soy una persona que me considero muy renacentista en ese sentido, ¿no? Muy Leonardo. Una persona muy inquieta, de muchos saberes, de mucho conocimiento, todo aquello. Para mí era la Sí, carrera muchas inquietudes perfecta. eran bien. No. Era la carrera perfecta porque unía todas esas curiosidades que yo podía tener y entonces dije, anda, si no estoy estudiando solo ríos y montañas, no, los ríos y montañas me los aprendo. ¿Por qué? Porque he hecho tantos mapas con cartografía, que la cartografía a mí me apasiona. He hecho la fotointerpretación, me apasiona. Entonces, al final te lo acabas sabiendo y te lo acabas aprendiendo, pero no era solo eso, era Pero mucho más.